Estoy sin micro, pues. Uy, estaba sin micro. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Estaba sin micro, estaba que hablaba y ¿qué pasaba? Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal me escucha? Bien, profesor. Bien, bien. Gracias, gracias. Entonces, vamos. Le comento que el tratamiento del tema de la evaluación de evaluación de proyecto por ahí nos retrasó un poco un tema que era el análisis financiero. Entonces, un tanto vamos a retomar ese tema del análisis financiero y ya luego nos ponemos al día con los temas que corresponden a cada unidad. O sea que no se preocupen, al final vamos a tocar todos los temas que están en el sílabo correspondiente, ¿no? Entonces, nuestro tema de hoy es el análisis financiero. Y para comenzar, podemos decir que el análisis financiero eh, es una herramienta que es utilizada por contadores, financistas, economistas, administradores, ingenieros, inversionistas, gente de negocio, ¿no? Mucha gente interesada, digamos, en el tratamiento, en el conocimiento y tratamiento y la utilización del análisis financiero, ¿no? De ahí que eso hace que sea relevante conocerlo, comprenderlo para poder utilizarlo. Y más aún en este contexto pandémico, ¿eh? En este momento es donde quieren las empresas saber cómo están, cómo está la estructura de sus inversiones, cómo está la estructura de sus deudas, cómo está la estructura de sus costos y gastos frente a sus ventas o ingresos, ¿no? O quizás saber cómo está su nivel de liquidez, cómo está su nivel de gestión, solvencia, rentabilidad, ¿no? Todos estos elementos justamente nos da el análisis financiero, ¿no? Y entonces vamos allá, vamos a ver este tema, ¿no? Claro, no lo vamos a tratar tan profundamente como lo tratan en contabilidad, porque este tema pues tiene varias aristas, sino que nosotros vamos a la parte financiera, ¿no? Directamente al tratamiento de la parte financiera, ¿no? Un ratito que está cargando ahí el archivo. Seguramente ustedes tienen una asignatura que se llama análisis financiero, ¿no? No sé si ya lo llevaron o lo están llevando o lo van a llevar. No sé si alguien me puede contestar eso. Sí, profesor. Recién lo estamos llevando, profesor. Estamos llevando, Ya. profesor. Entonces esto nos ayuda a complementar, pues de alguna manera nos ayuda a complementar esa parte, correcto. Sí, me recuerdo a nivel de sexto ciclo, anda esa asignatura, ¿no? Pero aquí le damos un enfoque más financiero, ¿no? que contable propiamente dicho, ¿no? Un ratito ahí que va apareciendo ahí. Se ha vuelto lenta la máquina. ¿Qué pasó ahí? No quiere. Ya, ahora sí. Bueno, primero hacemos un recordario de algunos aspectos generales, que es de lo más importante para luego ya entrar en el tema del análisis, ¿no? Uy. Este es el contenido de lo que vamos a ver, algunos conceptos, normas, estados financieros básicos y la estructura. Especialmente nos corresponde aquí entender esto de la estructura, porque esa estructura tiene que ver con el análisis que se le va a hacer a los estados financieros. En cuanto a conceptos, ¿no? En cuanto a conceptos, tenemos que los estados financieros son el producto final del proceso contable, ¿no? Eso ya lo entendemos así. Los estados financieros son documentos que presentan la situación de una empresa
a una fecha dada. Esa situación puede ser situación financiera, situación económica, situación patrimonial, situación de liquidez, ¿no? Esas 4 situaciones son lo que nos dan los estados financieros, ¿no? Luego, los estados financieros son extractos de las transacciones de las empresas, ¿no? Claro, las transacciones son muchísimas durante un ejercicio económico, ¿no? Cientos, miles, incluso en algunos casos hasta millones de transacciones, ¿no? Especialmente en los grandes supermercados, por ejemplo, millones de transacciones, ¿no? Sin embargo, los estados financieros extraen y presentan un solo dato representativo de todas esas transacciones, por decir un término. Luego, los estados financieros son documentos contables, ¿no? Sí, es cierto. No son documentos financieros ni económicos, son documentos contables. Por eso que su nombre más específicamente debería ser estado contable, ¿no? Pero sin embargo se han quedado ahí como estados financieros y ahí seguimos dándole adelante, ¿no? Dice que proporcionan información para el análisis e interpretación de la situación de una empresa. No dice qué tipo de situación. Ya dije, las situaciones pueden ser financiera, económica, patrimonial y de liquidez. Esta norma que siempre debemos recordar, ¿no? Los estados financieros son documentos legales, ¿no? Son formales, son documentos muy técnicos, ¿no? Cuyas normas son las siguientes, ¿no? A veces, por ejemplo, los economistas preparan informes dentro de las empresas, pero que no son documentos legales, son documentos técnicos propios de su especialidad. Igualmente los administradores o la gente de marketing, por decir, prepara informes muy similares a estos documentos, estados financieros, ¿no? Pero que no tienen ninguna validez legal, ¿no? En cambio, los estados financieros, para efectos de los contadores, el trabajo de los contadores, sí tiene una ley. Y todo lo que es legal tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Tiene, digamos, una plataforma, un soporte adecuado, ¿no? Por eso, nosotros los contadores estamos de alguna manera fortalecidos, porque hay una ley como la ley 26887, Ley General de Sociedades, que dentro de sus artículos, por ahí en el 221, 222 y 223 y otros más, nos habla, digamos, de los aspectos contables propiamente dichos. Incluso esta ley habla de la aplicación. La ley inicialmente hablaba de la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero como esos principios ahora están dentro de las NIF, se entiende que esta ley obliga a formular los estados financieros de acuerdo con las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. O sea que eso de hacer los estados financieros en base a las NIF no es un cuento, no es, no es un juego, un comentario que se hace en la universidad o, o, o se comenta por ahí, ¿no? Sino algo dispuesto por ley, algo dispuesto por ley, ¿no? Y como dije hace un momento, todo lo que está dispuesto por ley tiene más énfasis, más soporte, ¿no? Una base, tener una base legal es tenerlo todo de la mano, ¿no? También hay otras normas, ¿no? Como este reglamento de preparación de información financiera que fue dado en la anterior entidad que se llamaba CONACEP y que hoy es la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Igualmente tenemos este manual de preparación de información financiera, que igualmente es del tiempo de CONACEP, pero que ha sido, digamos, retocada ahora y lo encontramos ahí en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores. Y a nivel internacional, pues acabo de indicar esto de las NIF, ¿no? Y ustedes saben que las NIF es un paquete, ¿no? Un paquete que comprende las NIF y SIC.
por un lado, NIC, NIC y SIC. Y por otro lado, las NIF y las CINIF. O sea, esas cuatro normas son las que comprenden este gran paquete de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y que ustedes lo tratan ahí en sus asignaturas de contabilidad correspondientes, ¿no? Bueno, otro documento aplicable aquí es el Plan Contable General Empresarial. Y lógicamente, esto último, las políticas contables de las empresas, ¿no? Sobre las normas anteriores, menciono a las normas anteriores antes de la política que estoy mencionando aquí. O sea, todas las normas antes de estas, o sea, la ley, el reglamento, el manual, la NIF, el plan, ¿no? Estas políticas están basadas en esas normas. O sea, no puede haber una política contable que esté por encima de esas normas que están ahí indicadas. Las políticas son detalles de aplicaciones que se van a llevar a cabo dentro de las empresas, ¿no? Por ejemplo, es muy común hablar de la política relacionada con la provisión de cuenta de cobranza dudosa. Una política también muy conocida es la depreciación de activos fijos, ¿no? La amortización de intangibles, ¿no? La asignación de costos, de gastos a costo, ¿no? Y así hay varias políticas que uno puede encontrar en las empresas, ¿no? Esto ya es conocido por ustedes. Los estados financieros llamados básicos son el estado de situación financiera o también de lo antes, balance general, ¿no? Incluso a nivel mundial uno encuentra más información de balance general que de estado de situación financiera, ¿no? El estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas, el estado de cambios del patrimonio neto y estado de flujo efectivo, ¿no? Teniendo estos cuatro estados, miren, sabemos que estos cuatro estados no son utilizados para el análisis. Los estados financieros que son utilizados para el análisis son los dos primeros: el estado de situación financiera y el estado de resultados. Hay algunos ratios que son propiamente del estado de situación financiera. Hay unos ratios que son propiamente del estado de resultados. Pero hay otros ratios que son combinados también, ¿no? Entonces, por ahí eso lo vamos a encontrar ya a medida que avancemos. Para efectos financieros, nos interesa ver estas estructuras. Por ejemplo, miren acá. Y vean el tamaño de los cuadritos, ¿eh? Cuando hablo de estructura, hablo, digamos, que al lado izquierdo, por ejemplo, a ver si funciona por acá mi pluma. A ver ahí. Sí, acá. Por ejemplo, para efectos financieros tenemos acá, tenemos las inversiones, ¿no? Inversiones. Para nosotros, estos son inversiones, ¿no? Y nosotros hemos dicho que esto es el capital de trabajo bruto. Así, para finanzas funciona así. Y este otro son los bienes de capital. En el otro lado, todo esto tiene varios nombres, ¿eh? Varios nombres. Hay algunos autores, por ejemplo, que se refieren como el capital financiero. A todo esto le llaman capital financiero. Otros, como ya lo hemos dicho en otro momento con ustedes, le llaman deuda solamente. Todas estas son deudas. Otros le llaman, pues, fuente de financiamiento, ¿no? O financiamiento propiamente dicho. Otros le llaman endeudamiento, porque todo esto que tenemos acá son endeudamientos. Y otros también le llaman apalancamiento, porque estas son los rubros que nos apalancan, nos ayudan para tener las inversiones que necesita una empresa. Ahora,
Por ejemplo, para efecto de análisis debemos saber que el total de inversiones o total activo siempre va a ser igual a 100%. Tengamos en cuenta eso. Eso no va a ser muy útil para el análisis, ¿no? Igualmente, al otro lado, el pasivo más el patrimonio neto va a ser igual, está igual también al 100%. Ya por ahí ya tenemos ahí un avance, ¿no? Regreso a esto del activo. Si todo este cuadro, estos dos cuadros de la izquierda, capital de trabajo bruto y bien de capital son 100%, de acuerdo con el cuadro, podemos decir que el capital de trabajo es más o menos un 80%, ¿no? Por el tamaño puedo deducir que es un 80%, ¿no? Y obviamente, por diferencia, acá tendríamos el 20%, ¿no? Ya está, así. Esto podría ser lo ideal que busca, digamos, actualmente las empresas. Modernamente las empresas deben estructurarse así como ya lo hemos indicado en otro momento, ¿no? Un alto capital de trabajo, y si es más alto, mejor aún, y un bajo porcentaje de bien de capital o activo no corriente. Porque hemos dicho que esos activos que las empresas pueden necesitar, los puede alquilar. Eso ya lo hemos dicho. Ahora, en el otro lado, podemos deducir, por ejemplo, que todo el pasivo, ¿no? Todo el pasivo más o menos está ahí, miren, de acuerdo con el tamaño, está más o menos en 70%. Es un poquito menos del otro cuadro, que es 80%, que está a su costado, ¿cierto? Más o menos decimos que debe ser un 70%. Y por diferencia, el cuadro de abajo sería, ¿dónde está se me pierde acá esto? Por acá esto sería el 30%. Esta estructura de deudas que estoy poniendo 70-30, por ahí digamos modernamente es lo ideal. Modernamente es lo ideal. Y si la parte de arriba es más alto, es mejor. Porque ya hemos dicho que en la medida que el pasivo sea más alto, se hace correr menos riesgos a los accionistas, que son los dueños del patrimonio. Eso quiere decir que a menor patrimonio, menor riesgo para los accionistas. Y el riesgo lo corren ¿quiénes? Los acreedores, los proveedores, los trabajadores, las entidades del Estado, como SUNAT, municipalidades, etc. Entonces, estas estructuras va a ser de mucha importancia para luego hacer el análisis ya con los datos que tenga determinada empresa. Si está, por ejemplo, un capital de trabajo, primero digamos si el capital de trabajo es mayor que los bienes de capital, ya estamos bien. Igualmente, si el pasivo en general, es mayor que el patrimonio neto, estamos bien. Ahora, ya luego vamos a ver los porcentajes. Si se acercan a este 80% que estoy diciendo para capital de trabajo, sería más adecuado. Y si el pasivo se acerca o es mayor al 70%, es mejor para las empresas. Claro que también esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque tener alta deuda como 70, 80, 90% en el pasivo es riesgoso, ¿no? Se corre más riesgo, ¿no? E incluso no puede negar los créditos en los bancos, ¿no? Porque tenemos mucha deuda, ¿no? Pero hay algunas entidades bancarias que más que la deuda que tengas, te analizan si tienes capacidad de pago a través de tu flujo de caja, esa herramienta que lo hemos visto. Si tus flujos son positivos, no interesa que tengas, si quieres, puede tener un pasivo de 100%. Si demuestra tener flujos positivos,
te van a dar el crédito correspondiente. Porque hoy lo que interesa no es lo que ha pasado, que son los estados financieros, sino lo que viene después, lo que uno quiere tener, ¿no? O sea, hay que jugar entre el pasado y el futuro para hacer una operación del presente. Repito, una operación del presente juega con la información pasada, que son los estados financieros, y también con la información futura, que puede estar en los estados financieros proyectados o puede estar simplemente en un flujo de caja, ¿no? Eso va a depender de cada empresa, ¿no? Tenemos aquí el otro estado con el cual trabajamos para el análisis, la venta, ¿no? Naturalmente que toda la venta va a sumar ¿cuánto? Lo voy a poner abajo, va a sumar 100%, siempre, de arranque. Lo primero que usted ponga ahí es su venta, 100%, porque es así el tratamiento, ¿no? Este cuadro de la izquierda que representa las ventas es el que se contrapone o hace la contraposición o la contrapartida, digamos, al otro lado, a lo que está en el otro lado, el costo de ventas, los gastos y el resultado. Naturalmente que la suma de estos tres también debe ser igual al 100%, ¿no? También debe ser igual al 100% que lo estoy colocando acá, ¿no? De acuerdo con el tamaño del cuadro, podemos decir que aquí arriba tenemos casi está la mitad, ¿no es cierto? Casi, digamos que esa es la mitad, ya, 50%. Es una buena estructura, digamos, tener así 50% de costo de ventas, que realmente es bajo, ¿no? O sea, en la medida que, ya que esto no me deja escribir, en la medida que el costo de ventas sea más bajo, es mejor, ¿no? Es mejor, ¿no? Este resultado, podríamos hablar de un 30%, ¿no? De un 30%, y los gastos, la diferencia, un 20%. Imagínense tener esta estructura. Esta estructura, pues, es ideal. Esta estructura es ideal. Un costo de venta bajo, gastos muy bajos y un resultado, digamos, muy razonable y, digamos, alto, 30%. Aun cuando ese resultado va a depender de cada empresa, Hay empresas que tienen bajos resultados por el tipo de negocio que tienen. Su rentabilidad es baja por naturaleza de los negocios, ¿no? Pero en cambio hay otros negocios que por naturaleza su rentabilidad es alta, ¿no? Y entonces uno tiene que saber qué negocios son más rentables que otros, qué negocios generan un mayor costo de ventas para no entrar ahí y qué negocios generan altos gastos para no entrar ahí, sino más bien ir a aquellos negocios de bajo costo de ventas y bajos gastos y que por el contrario no den altos resultados, ¿no? Entonces, eso es lo ideal que puede pasar. El estado de cambios en el patrimonio neto es una información que ya está en el estado de situación financiera, ¿no? Simplemente acá lo desagrega, ¿no? Este estado de cambios en el patrimonio neto lo desagrega, lo detalla. A veces, no, lo común lo presenta de forma comparativa, 2 periodos, ¿no? 2 periodos, lo que no se puede hacer pues en el estado de situación financiera, ¿no? Que nos da, digamos, la información del último periodo. Entre algunos rubros que resaltan acá, el capital social, las reservas, los resultados acumulados. Pero sabemos que hay otros rubros, ¿no? Basta ver el elemento 5 del Plan Contable General Empresarial y encontramos ahí capital adicional, excedente de revaluación y otros, ¿no? Pero estos tres son los que predominan
en la mayoría de empresas. Capital social, toda empresa debe tener un capital social, aunque sea de un sol, toda empresa debe tener un capital social, aunque sea de un sol, como acabo de indicar. Resultados acumulados, siempre también van a tener las empresas, porque el resultado acumulado, pudiendo ser ganancia o pérdida, o en extremo ser neutro o cero, pero siempre va a haber un resultado, ¿no? Las reservas se van a ir generando siempre que la empresa obtenga ganancias, ¿no? De acuerdo a la Ley General de Sociedades, ahí entra la ley que mencioné antes. De acuerdo a la Ley General de Sociedades, cada vez que una empresa obtenga una utilidad, tiene que detraer, ¿no? Tiene que traer al menos el 10% para la reserva, ¿no? La reserva legal, ¿no? Porque hay varios tipos de reservas, ¿no? Basta ver la cuenta 58 del plan y tenemos ahí reserva contractual, de reservas para inversión, reservas para esto, para lo otro. Hay muchos tipos de reservas facultativas también. Pero la Ley General de Sociedades habla de la reserva legal. Incluso le pone un tope, dice, ¿no? O sea, la reserva legal no puede ir creciendo infinitamente, ¿no? También tiene un tope, ¿no? Dice que ese tope puede ser el 20%. Dice la quinta parte del capital social. Y la quinta parte del capital social es el 20% del capital social. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si mi capital social es 100.000 y el 20% es 20.000, quiere decir que si yo obtengo todos los años utilidad, debo de traer ese 10% solamente hasta que cubra esos 20.000, que es la quinta parte del capital, o el 20%, en este caso el 20% del capital social. ¿Por qué? Porque si tengo capital social, por ejemplo, de 100.000, como he dicho, y tengo reservas de 30.000, legalmente solamente se aceptan los primeros 20.000 como reserva legal, y los otros 10.000 puede ser considerada como otro tipo de reserva. O sea, eso que estoy comentando lo dice la Ley General de Sociedades. Y también la ley te dice que esa reserva debe utilizarse para cubrir las pérdidas, por ejemplo, y eventualmente capitalizarlo. Como por ejemplo, hablaba, digamos, que si tengo mi capital 100.000 y mi reserva tengo 30.000, ese exceso de 10.000 podría capitalizarlo o crear otra reserva. Pero si lo capitalizo sería mejor. Bien, entonces tenemos ahí este estado de cambios en el patrimonio neto. Sobre este estado en sí, generalmente no hay ratios, más bien hay ratios con la información que tiene este estado, pero en el marco del estado de situación financiera, ¿no? Luego tenemos el estado de flujo efectivo, ¿no? Que no debemos olvidar, ¿no? Que tiene estas actividades, ¿no? Son 3 tipos de actividades que están ahí, ¿no? Las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que acá todo esto tiene que ver con cobros y pagos. Igualmente aquí, cobros y pagos. Igualmente acá, cobros y pagos, porque todo esto se encarga de dinero, todo es cobros y pagos. En algunos casos, por ejemplo, puede ser que los cobros sean mayores que los pagos y vamos a tener un saldo positivo. En otros casos, los pagos van a ser mayores que los cobros y vamos a tener actividad de operación negativa, o actividad de inversión negativa, o actividad de financiamiento negativo. Puede darse. O puede ser que los cobros es igual que los pagos, también puede darse, ¿no? Y en ese caso, el saldo de las actividades sería cero, ¿no? Puede darse esa situación. Pero
Además de estas actividades que están acá indicadas, este estado complementa con el saldo inicial, ¿no? Con el saldo inicial para finalmente llegar al saldo final del efectivo equivalente de efectivo. Y bien saben ustedes que este saldo de acá, que vamos a suponer que es 10.000, que este saldo es 10.000, vamos a suponer que es 10.000. Estos 10.000 debe estar en el estado de situación financiera en el rubro efectivo y equivalente efectivo. O sea, existe esa comparación. Incluso por acá hay unos cuadros por acá que nos dicen esa situación, ¿no? Le ponemos números a los estados financieros y lo tenemos así, ¿no? Lo tenemos de esa manera, por ejemplo. Y aquí encontramos, por ejemplo, que tenemos que, por ejemplo, tenemos que el activo corriente es igual a 165 y el activo no corriente es igual a 170. Entonces, desde ya nos dice ahí que modernamente no tendría una estructura adecuada, porque el capital de trabajo, que es el activo corriente, está siendo menor que los bienes de capital. O sea, tendríamos que ver qué hacemos ahí. ¿Y qué hacemos? Podemos ir ya diciéndolo, ¿no? Por ejemplo, podemos vender maquinaria que ya esté obsoleta, que esté en sus últimos periodos de vigencia, ¿no? Y ya no comprar, sino más bien alquilar, si necesitamos la maquinaria y el equipo, ¿no? Ahora, tenemos aquí un pasivo corriente de 71 y un pasivo no corriente de 120, lo cual nos da, digamos, un pasivo total de 191, ¿no? Un pasivo total de 191, que frente al patrimonio de 144, ¿qué nos dice ahí? Nos está diciendo que aquí así en forma muy rápida, podemos deducir que el pasivo es mayor que el patrimonio. Y por lo tanto, modernamente, estaría, digamos, estaría gestionándose adecuadamente. Incluso eso se complementa porque, vean ustedes, ¿cuánto tenemos acá de pasivo corriente? 71, ¿no? 71. Y de pasivo no corriente, 120. O sea, esto también nos indica que el pasivo corriente, esas deudas que hay que pagarlo pronto, son menores de la deuda de mediano y largo plazo, lo cual es otro atributo positivo para esta situación. Al tener un pasivo mayor de 191 frente al 144, nos indica que los accionistas van a correr menos riesgos y que los riesgos lo van a correr esto de acá, que son los proveedores, este de acá, que es el Estado, SUNAT, esto de acá, que son los trabajadores, y esto de acá, que son podría ser acreedores posiblemente. No se tiene detalle, pero se deduce que por ahí estaría la cosa, ¿no? Este es común. Recuerda que comentamos que incluso dijimos en broma, qué rico es vivir, digamos, con plata ajena. Es esto se está dando acá, ¿no? La empresa se está financiando mayormente con recursos externos, deuda externa, proveedores, trabajadores, el Estado, los acreedores. Y los accionistas aportan un poco menos. Entonces, ya tenemos ahí ese caso. Vamos, teniendo las cifras, uno puede analizar
Mire, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Vamos a ver, asumamos que esto en vez de 2015 es de 2020. Vamos a suponer que este es 2020 y el otro que está sucostado de 2019. ¿Ya? Entonces yo quiero saber cómo estamos a nivel del último año. Por ejemplo, primero inversiones. Inversiones, ahí tenemos aquí el total activo. 1.575.000. Y encuentro, miren, que el activo corriente es 846 y que el activo no corriente es 799. Ese hecho que ya sea mayor el activo corriente me indica que hay una buena gestión de las inversiones o los activos. Aun cuando el porcentaje de diferencia no es muy amplio, ¿no? No es muy amplio, ¿no? Podríamos decir que arriba hay algo de 54% por ahí, ¿no? Y abajo hay algo de 46, 47%, ¿no? Entonces, pero teniendo un capital de trabajo mayor, ya me da una buena indicación, que hay un buen manejo, digamos, de las inversiones. Vamos en la parte inferior, la deuda. ¿Cómo están las deudas de este último año solamente? El pasivo. Miren, el patrimonio es 869. Y el pasivo, que acá no lo han sumado, pero tengo acá 544 y 162. Aquí, por ejemplo, 706.500, profesor. 700, ¿cierto? 6.500. Ajá. Lo que quiere decir, digamos, que no hay una adecuada estructura de deudas. No hay una adecuada estructura moderna de deudas, ¿cierto? Le agradezco su intervención. ¿Por qué? Porque son los accionistas que están asumiendo el mayor peso del financiamiento de las empresas, ¿no? Y los terceros tienen una menor cantidad, ¿no? Bien. Entonces, seguimos viendo por ahí otros casos. Acá, ¿cómo estamos acá? Vemos ahí, por ejemplo, el total activo corriente 49.000 y por acá el activo fijo total 99.000. Esto es una deficiente estructura, una mala estructura, digamos, de inversiones, porque más lo tenemos ahí en activo fijo, ¿no? Que en capital de trabajo, ¿no? Modernamente, nuevamente reitero, se busca que las empresas tengan más activo corriente que activo no corriente, ¿no? Bien, en el otro lado, ¿cómo están las deudas? Tenemos, miren, un total de pasivo de 27 millones y acá abajo el patrimonio de 124. Todo esto anda mal, ¿no? Todo esto anda mal, ¿no? Esto es como se manejaba antes, pues. Antes se manejaba así las empresas, ¿no? Las empresas que tenían más activos fijos se le consideraba, digamos, que tenían de alguna manera más respaldo, ¿no? Más respaldo, ¿no? Igualmente, cuando las empresas tenían mayor patrimonio, se le llamaba más solvente, ¿no? Por ejemplo, esta empresa con 124 millones es muy solvente. Eso le conviene, digamos, a los bancos que nos prestan dinero, ¿no? Pero a la empresa en sí no le conviene. O sea, la empresa está trabajando más para favorecer al banco que para su propio bienestar, ¿no? Y hoy por hoy se busca, digamos, en primer lugar, generar valor en el accionista antes que en el cliente incluso. Las empresas deben gestionarse para generar valor en el accionista, porque el accionista es el que para la olla, ¿no? Incluso antes que el cliente. Ya sabemos que el cliente
el cliente es el que va a comprar y todo eso y que requiere, digamos, darle la atención, ¿no? Pero estaría, digamos, en un segundo lugar. O sea, para efecto de la gerencia trabaja para el accionista. Para el accionista. Y entonces debe hacer que el accionista corra menos riesgos. Que cada vez el capital que aporte, sea cual fuere, genere valor para él. Claro que si eso se acompaña con una buena gestión de clientes, es lo ideal. Entonces tenemos acá que todo anda mal, ¿no? En esta empresa todo anda mal. Y cuando uno analiza cuando uno analiza y todo anda mal, es mejor. Es mejor para el analista porque tiene más elementos, digamos, para recomendar. Ustedes saben que el analista donde se va a lucir no es haciendo sumas y restas, sacando porcentajes, ¿no? Sino en las recomendaciones. En las recomendaciones. En interpretar lo que dice la información, lo que estoy haciendo, ¿no? Más allá de sacar porcentajes, y eso lo puede hacer, digamos, cualquier persona incluso. Pero uno tiene que así, como antes se decía, por ejemplo, ojo clínico, ¿no? Tienes ojo clínico. Había unos médicos, los médicos viejos, ¿no? Que te miraban la cara y te decían qué es lo que tienes y te recetaban de acuerdo con eso, con su mirada nomás. En cambio, el médico moderno ya no desarrolla, digamos, ese ojo clínico. El médico moderno ni siquiera te mira, sino que inmediatamente te manda análisis. Análisis de sangre, de orina, saliva y esto y lo otro, para todo ese análisis, ¿no? Incluso hasta en dental, por ejemplo. Ni siquiera pueden detectar, digamos, si hay una caries o detectándolo ahí, pero quieren confirmar, ¿no? Te sacan una placa, ¿no? Una placa. Y eso hace que incluso uno tenga que asumir más costos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? El analista financiero también es conocido como médico de las empresas, por eso que hago referencia al médico, ¿eh? El analista financiero es conocido como el médico de las empresas, que debe tener un ojo, digamos, ahí clínico para darse cuenta cómo andan las inversiones, cómo anda la deuda, cómo anda la liquidez, cómo anda la rentabilidad, digamos. Inmediatamente uno puede darse cuenta ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos deducir que hay una alta liquidez con 3 millones ahí, 3.500.000, una alta liquidez, ¿no? Hay mucho, incluso mucho dinero, ¿no? Incluso las empresas no pueden tener mucha liquidez. También puedo decir que la empresa es rentable. ¿Por qué? Porque tengo aquí un valor positivo, una utilidad al periodo positivo. Aquí la empresa es rentable, tiene mucha liquidez, es rentable. Incluso ya dije hace rato, es solvente, ¿no? Es solvente porque el patrimonio es mayor que el pasivo, ¿no? Pero sin embargo, esta empresa podría estar mejor si estructura mejor sus inversiones y sus deudas, ¿no? Podría estar mejor, ¿no? A nivel del estado de resultados, ¿no? Tenemos aquí los datos. Ya hemos dicho, por ejemplo, aquí que tenemos ahí 55.000 de utilidad neta, ¿no? Primero que al ser positivo significa una ganancia. Eso quiere decir que hay rentabilidad, ¿no? Si fuera algo de 100, sería un 10% de un millón, ¿no? Pero tenemos aquí 55. Esos 55 es algo menos de 5%, ¿no? Una utilidad de 5%. Tendríamos que ver, digamos, de qué negocio se trata. Recuerden que hace ratito le dije que hay negocios que tienen baja rentabilidad, ¿no? Baja rentabilidad, pero tienen su contraposición que tiene más rotación.
O sea, la baja rentabilidad lo compensan con la mayor rotación. Anoten eso. La baja rentabilidad lo compensa con la mayor rotación. Por ejemplo, esto es típico de los negocios, por ejemplo, tipo de abarrotes, bodegas, ¿no? Productos de primera necesidad, ¿no? La rentabilidad es baja. Poco, ganan poco, ¿no? Ganan poco, pero es muy rota rápidamente los inventarios, ¿no? Bien, bien. Entonces, ahí tenemos ahí entonces eh, una cuestión positiva que tenemos utilidad, eso es bueno, pero el otro lado es que la rentabilidad es baja, ¿no? De, si, si fuera un negocio, por ejemplo, de artefactos eléctricos, sería muy baja la rentabilidad, ¿no? Si fuera un negocio de alimento, como acabo de indicar, la rentabilidad sería razonable, ¿correcto? Esto que estamos viendo es a grandes rasgos, ¿no? Todavía no entramos al análisis propiamente dicho, ¿no? Estamos viendo a grandes rasgos esto. Bien, tenemos aquí otro estado de resultados, donde igualmente tenemos una utilidad neta, una utilidad. Ya se sobreentiende que si hablo de utilidad es positiva, ¿no? Una utilidad de 142 millones, ¿no? 142 millones. Frente a los 300 millones que tenemos arriba, quiere decir que casi tenemos una rentabilidad de un poco menos del 50%, un 46, 47%, ¿no? Que es alta, una rentabilidad bastante alta, ¿no? Esto también depende de cada negocio, ¿no? Hay negocios muy rentables, ¿no? Pero de baja rotación. Por ejemplo, en esto de los negocios inmobiliarios, ¿no? Los negocios inmobiliarios tienen una rentabilidad que incluso es a veces 300, 400%, bien alta, porque compran un terreno, hacen un edificio, ese edificio le cuesta, digamos, como 1 millón y ellos finalmente lo venden como 20, 30, 40 millones. Así, es bien alta la rentabilidad que tienen ahí en, en ese rubro inmobiliario. Pero obviamente que nadie compra casa pues todos los días, ¿cierto? Por eso la rotación es baja, ¿no? Igualmente, en- tanto en la industria automovilística o los distribuidores mismos de automóviles, ahí también la rentabilidad es alta, ¿no? Pero sucede que la rotación es baja, ¿no? Habrá algunos peruanos o ciudadanos del mundo que tienen la suerte de tener altos ingresos y de repente cambian su carro anualmente. Yo conocí un compañero de trabajo que así todos los años cambiaba. En ese tiempo era Toyota y todos los años tenía un Toyota del año, todos los años. Pero en la mayoría de los casos la gente compra un vehículo para más de 5 años, 5, 10, 15, ¿no? 20 años. Y el peruano compra un vehículo, el- el peruano, digamos, de clase baja, como nosotros, o de repente alguno de nosotros, ¿no? Entonces compra un vehículo para toda la vida, ¿no? Compra un vehículo para toda la vida, ¿no? Y entonces es diferente la situación, digamos, en cada caso, ¿no? Entonces tenemos aquí en resumen una alta rentabilidad. Primero, una ventaja que es utilidad. Segundo, que tenemos, digamos, una rentabilidad de casi el 50%, lo cual indica, digamos, que tenemos un negocio muy rentable. Y eso también podemos analizarlo de otra manera, ¿no? Como por ejemplo, miren acá, viendo por ejemplo el costo. Miren el costo. El costo acá es 90.000. Y 90.000 es menos del 50% de estos 300.000, ¿no? Es menos, ¿no?
lo cual quiere decir que su costo de ventas está algo de 45, incluso 40% por ahí, lo cual es un buen negocio, ¿no? Y los gastos, vamos a ver por acá, los gastos suman algo de 11.000 por acá, y tenemos otros gastos por ahí, ¿no? Digamos unos 12, ya, algo de 12.000, ¿no? Algo de 12.000. También, digamos, los gastos son bajos, ¿no? Los gastos también son bajos. Y eso denota también que es un buen negocio. Es un negocio muy rentable, ¿no? Estos negocios son los negocios ideales, ¿no? De bajo costo de ventas, de bajo gasto, ¿no? Bien, bien, sigo. Acá tenemos otro estado de resultados que de igual manera lo podemos, de igual manera lo podemos, comparar, perdón, analizar, ¿no? Aun cuando aquí tenemos, por ejemplo, eh, ya un análisis que se ha hecho, ¿no? Pero ese análisis propiamente dicho lo tenemos ahí en otra presentación. Lo vamos a ver luego, ¿no? Acá también el estado de cambios, un ejemplo, el estado de cambios del patrimonio neto. Por acá otro ejemplo del estado de cambios del patrimonio neto. Por acá un estado de flujo efectivo, ¿no? Por acá la estructura del flujo efectivo, ¿no? Veamos un tanto esta relación, ¿no? Ya lo mencioné por ahí, ¿no? Que la utilidad neta del estado de resultados se relaciona obviamente con el resultado del estado de situación financiera, ¿no? Esa relación ya sabemos que está ahí, que es así, ¿no? También podemos encontrar esa otra relación acá, miren, que ya lo dije anteriormente, el saldo final del estado de flujo efectivo se relaciona con el efectivo, y que ahora le llamamos efectivo y equivalente efectivo, ¿no? O sea, ese importe debe ser igual. Uno cuando formula los estados financieros tiene que buscar que se dé esa situación. Por acá tenemos otra forma de ver esta relación que es muy similar, ¿no? Los resultados del balance general dice que se relacionan con el resultado del estado de resultados. Y ahí está. Y es lo mismo que, muy similar a lo que ya habíamos indicado anteriormente, ¿no? Por acá también se hace referencia, digamos, a algunas relaciones que se dan entre los activos, los pasivos y los ingresos y los costos, ¿no? Bien sabemos que a los activos se les relaciona con los costos y los gastos, ¿no? Y a los pasivos se les relaciona con los ingresos, ¿no? Eso siempre es producto de partida doble a nivel contable, ¿no? También aquí es otra forma de ver, digamos, de esa conexión que hay entre los estados financieros eh, de un periodo o de varios periodos. Y así, digamos, llegamos al fin de esta parte para entrar, digamos, ya al caso práctico propiamente dicho que tenemos para el día de hoy, ¿no? A no ser que haya algunas preguntas o comentarios de ustedes, por favor. A ver qué me dicen. ¿Qué me dicen? ¿Tienen algún comentario, por favor, de esta parte que hemos comentado muy rápidamente? Hemos comentado rápidamente porque es un tema complementario a algunos aspectos que ya hemos visto, ¿no? Bien, seguimos. Estos materiales ya lo hemos enviado también ahí al WhatsApp, por si acaso. Está en el WhatsApp. De manera que... Profesor, el material que explicó anteriormente también nos envió porque no lo encuentro. Este sí, pero el anterior. Ya. Está también ahí, ¿eh?
Está también ahí. Lo voy a buscar, gracias. Sí, sí. Aquí hay algunos conceptos antes de entrar al caso práctico, ¿no? Porque debemos saber, pues, si vamos a hablar de análisis financiero, saber cuál es el análisis financiero, ¿no? ¿Qué tipo de análisis existe, ¿no? ¿En qué consiste el análisis estructural? O también llamado análisis vertical, ¿no? Estructural o vertical, ¿no? E incluso la parte teórica, la parte básica, ¿no? Conociendo uno la parte teórica ya puede tratar a la parte práctica, ¿no? A nivel de contador o contadoras, contadores que van a ser ustedes, debemos orientarnos a los dos aspectos, al aspecto teórico y al aspecto práctico, ¿no? Nada ganamos sabiendo un solo lado. Tenemos que orientarnos a los... Luego, por ejemplo, ¿en qué consiste el análisis de tendencias? O llamado también análisis horizontal, ¿no? que, que es el análisis comparativo también, ¿no? Luego dice qué grupos de ratios se pueden identificar, ¿no? Ratios existen cientos de ratios, ¿no? Pero esos ratios están agrupados generalmente en cuatro grandes grupos. Y esos grupos los tenemos ahí abajo. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, tenemos ese grupo de liquidez, de gestión, de solvencia, rentabilidad. Hay un último grupo que se habla de los ratios de cobertura. Se habla de los ratios de cobertura. Ya hablaríamos de un quinto grupo, ¿no? Pero tradicionalmente se ha tratado estos cuatro: liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. Todos temas muy interesantes. La ¿Esos empresa son los ratios, profesor? Eso es lo que está hablando, son los ratios, son los interés, grupos, ¿no? los grupos, ¿no? Los grupos de ratios. Y Son dentro de 5, estos, ¿no? sí, sí. Y dentro de estos grupos hay ratios en particular, ¿no? Por ejemplo, en liquidez encontramos pues la liquidez general, liquidez ácida, liquidez absoluta, que eso lo vamos a ver, ¿no? En gestión, por ejemplo, encontramos, la gestión tiene que ver con la parte operativa. Anoten esa cuestión. La gestión tiene que ver con la parte operativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, rotación de inventarios, gestión. Gestión de cuenta por cobrar, gestión de cuenta por pagar, rotación de activos, ¿no? Rotación, ¿no? Rotación de cuenta por cobrar, rotación de cuentas por pagar, ¿no? Rotación de activos, ¿no? Todo lo que se refiere a rotación tiene que ver con gestión. Y la solvencia tiene que ver con las deudas. Tiene que ver con la relación entre pasivo y patrimonio. Y ahí puede establecerse varias relaciones. El pasivo corriente frente al patrimonio, el pasivo no corriente frente al patrimonio, el pasivo total frente al patrimonio, el pasivo frente al activo, el patrimonio frente al activo, etcétera, etcétera. Todas esas relaciones que incluyan las deudas tienen que ver con la solvencia, ¿no? A la solvencia también se le llaman liquidez de mediano o largo plazo. Y la liquidez propiamente dicha es la liquidez de corto plazo. La liquidez propiamente dicha es de corto plazo. Es para lo inmediato, para el mes siguiente, o dentro del periodo de un año, por decir que se considere de corto plazo. En cambio, la solvencia es más allá de un año. Por ahí le encontramos. Y la rentabilidad, hay varios tipos de rentabilidad, ¿no? En términos contables, por ejemplo, encontramos la rentabilidad la rentabilidad sobre la venta, que es la rentabilidad que estuve comentando anteriormente, que había utilidad, ¿no? Mirando la venta y mirando abajo la rentabilidad o la utilidad, miraba la utilidad y miraba la venta, ¿no? Esa es la rentabilidad sobre ventas. Pero hay otra rentabilidad, la rentabilidad sobre activos, conocida también como ROI.
Hay una rentabilidad también sobre el patrimonio, conocida también como ROE, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Y en fin, digamos, encontramos ahí muchos indicadores de rentabilidad. También se habla, por ejemplo, de la rentabilidad financiera, rentabilidad económica, ¿no? Y últimamente se está hablando mucho a nivel privado de la rentabilidad social, ¿no? O sea, una empresa no solamente debe buscar rentabilidad financiera, es decir, dinero ahí, sino la rentabilidad social, que no es otra cosa que el impacto que tiene lo que hace una empresa en el público, en la gente, ¿no? En la gente. Bueno, este es el temario. Estas son las competencias que ustedes van a lograr a medida que vayamos viendo y ya lo están logrando ahí. Veamos, por ejemplo, acá. Miren, tenemos aquí un ejemplo de análisis financiero, ¿ya? Un caso de análisis financiero. Este caso está formulado, ¿ya? Está hecho. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene, digamos, tengo los estados financieros del último año? En este caso vamos a suponer 2015 y 2014. Y tengo que hacer el análisis vertical. Estas cuatro columnas que vemos acá, a ver, vamos a un ratito. Voy a ver aquí dónde está mi pluma. Pluma gay. Vamos a ver si mi pluma aquí. Sí, pues, miren, estas cuatro columnas que vemos acá son relacionadas con el análisis estructural. Esas cuatro. Esas tienen que ver con el análisis estructural o vertical. Y estas dos columnas que vemos acá nos ayudan a ver el análisis de tendencias o análisis horizontal. Si quiere uno, digamos, hablar con solvencia, habla, digamos, de análisis de tendencias, ¿no? Tendencias, ¿no? Pero si quiere hacerlo más suave, habla de análisis horizontal, ¿no? Bien, primero aquí vamos a hacer el análisis estructural o vertical. ¿Qué se hace para eso? De arranque nos vamos acá al total activo y le ponemos acá, mire, en esta columna, le ponemos 100% para ambos años, de frente, ¿ya? Ahí está 100. Este es porcentaje, 100%, de frente. Usted no haga no dude nada y de frente va, ahí le pone 100%. Y luego, por ejemplo, va al activo corriente, acá, y determina este valor. Y determina este otro valor. O sea, primero trabaja, digamos, con los grandes rubros. Por acá tenemos al activo no corriente y también obtiene, se me perdió esto, por acá está, obtiene este porcentaje. Y luego también este porcentaje de acá. Ahora, ¿cómo he obtenido eso? Bueno, muy fácil, ¿no? Atento, por favor, ahí, si no recuerdan, si lo han hecho o no lo han hecho, esto es facilito. Dividimos esta cantidad, miren, dividimos esta cantidad que está ahí entre el total y lo multiplicamos por 100. Hagan su cálculo, por favor. Dividimos esa cantidad, 8.689.643, entre 20.069.114 y lo multiplicamos por 100 y nos debe dar este porcentaje. Hagan su cálculo, por favor.
Porque después... 43.30, profesor. Ah, 29, 85, 88, 07. correcto. Muy bien. Sí, hay que redondearlo ahí a dos decimales. Igualmente, en la parte inferior dividimos, por ejemplo, estos 11 millones. 11 millones 379.471 entre el total. 20 millones 069.114. E igualmente lo multiplicamos por 100. ¿Y qué va a pasar? Nos debe dar ese 56.70%, obviamente redondeado, ¿no? ¿Me confirma, por favor? Quisiera que hagan sus cálculos todos y después nos diga, profe, ¿dónde sale? ¿Cómo salió? Etcétera. 56.70 sale, profesor. Gracias, muy amable. Aprobadaza. Ya, vamos a ver. Seguimos. Entonces, si hace lo mismo para el 2014, igual. Por ejemplo, si hablo del 2014, tendría que hacer, por ejemplo, 8.502.852 entre 17 millones, en este caso, 477. sí, 477.079%. Y me confirma si le da este 48.65, ¿no? Sí da, profesor, 48.65. Correcto. Ajá, correcto. Miren, y luego tenemos en la parte inferior igual, dividimos estos 8 millones y tanto entre los 17 millones y tanto, lo multiplicamos por 100 y vamos a obtener esos 51.35%. O sea, a nivel de grandes rubros, ya está, digamos, determinado los porcentajes. Luego, de repente, depende de qué me piden. En un examen te pueden pedir solamente los grandes rubros, ¿no? O te pueden preguntar cuál es el porcentaje de capital de trabajo bruto, ¿no? O de activo corriente, ¿no? O te pueden preguntar, digamos, a cuánto asciende el activo total, ¿no? Preguntas por ahí, las preguntas están ahí a la vista. Por ejemplo, yo le digo ahorita a usted, le pregunto, ¿a cuánto asciende el porcentaje del activo total? ¿Qué dicen? ¿A cuánto asciende el porcentaje activo total? 43.30%. Activo total, ¿ah? Activo total. 10%. 100%. Claro, 100%. Pero eso ni siquiera mirándolo, ya uno debe internalizarlo. Igualmente, cuando le pregunte a cuánto asciende el porcentaje de las ventas, igualmente va a ser 100%. El total activo o activo total, que es lo mismo, siempre va a ser 100%. Cualesquiera sean los números que le ponga ahí, va a ser 100%. Ahora, otra cosita, mire. Usted luego va a determinar estos valores, estos porcentajes, ¿no? Y tiene que comprobar que eso sumen naturalmente estos 43. Y acá, estos porcentajes también, sumando y restando en algunos casos, también debe darle estos 56.70. Igualmente para el otro año, 2014. Igualmente, acá, por ejemplo, tiene que, si usted suma y resta, ¿no? Porque aquí hay un porcentaje negativo, para el caso de provisión, ¿no? Suma y resta ahí, le va a salir esos 48.65. O tiene que procurar que dé eso. En algunos casos le va a dar un decimal más o menos, tiene que adecuarlo a eso, ¿no? Igualmente, si suma y resta acá, le debe dar esos 51.35, ¿no? Es una forma de comprobar, ¿no? Porque eventualmente, por ejemplo,
Nos pueden preguntar, ¿no? Nos pueden preguntar. ¿Y cuál es el porcentaje de los clientes? ¿Cuál es el porcentaje de los clientes para el año 2015? Y entonces, de acuerdo con este dato, tenemos ahí que los clientes suman a 13.50. O como nos pueden preguntar, ¿a cuánto asciende el porcentaje de total activos corrientes, total activo no corrientes? O como yo les he preguntado, ¿a cuánto asciende el total activo o activo total? Bueno, entonces así se saca estos porcentajes, ¿no? Sumamente fácil, ¿no? Sumamente fácil. Incluso esto, como les dije, lo puede hacer cualquier persona que no sea contable, porque es establecer operaciones, ¿no? Multiplicar, dividir y se acabó. Ahora vamos antes que pase al análisis horizontal, quiero que uno ya vaya sacando conclusiones acá. Tenemos que ir sacando conclusiones. Por ejemplo, si yo le pregunto acá, para el año 2015, diga si el capital de trabajo fue menor o fue mayor que los bienes de capital. ¿Ustedes qué me contestarían? Repito, para el año 2015, diga si el capital de trabajo bruto fue mayor o menor que los bienes de capital. Fue menor. Fue menor, profesor. Exactamente, fue menor, ¿no? Porque solamente suma 43.30 y el otro suma 56%. Y entonces ahí no pueden decir, ¿no? No pueden decir, esta estructura de inversiones es adecuada a los tiempos modernos, de la gestión de las inversiones, ¿es adecuado o es inadecuado? ¿Qué dicen ustedes? Es inadecuado. Claro, claro. Y la última pregunta que nos pueden decir es, diga cómo puede solucionarse eso. Y entonces ahí yo le recomiendo lo siguiente. Ya le dije hace ratito algo, ¿no? Como por ejemplo vender, ¿no? Vender activos fijos, ¿no? Vender activos fijos o cualquier inversión no corriente, ¿no? Cualquier inversión o activo no corriente lo podemos vender. Y si lo vendemos tenemos liquidez. Y esa liquidez va a hacer que mejore el capital de trabajo, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Pero otra forma puede ser, por ejemplo, pidiendo un préstamo. Si pedimos un préstamo, entra dinero y por lo tanto aumenta esta caja y bancos o como se le llama modernamente efectivo, equivalente a efectivo, ¿no? Otra forma es pidiéndole aporte a los accionistas. Eso también ténganlo en cuenta, ¿no? También pidiéndole a los accionistas. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. En los 2 años que se analizan, diga cuál fue la situación del capital de trabajo bruto frente a los bienes de capital. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguna respuesta, por favor? En los 2 años que se analizan, ¿cuál fue la situación del capital de trabajo bruto, o sea, del activo corriente, ¿no? El activo corriente frente, digamos, a los bienes de capital? En ambos periodos fue menor. Claro, esa es la respuesta exacta, correcto. Felicitaciones, ¿no? Así es, así es. Vayan captando, por favor, el resto que anda por ahí medio perdido. Acá las señoritas que están participando están ahí sintonizadas con el tema. Bien, entonces esas podrían ser algunas preguntas desde ya que le podemos hacer sobre, además de que usted haga los porcentajes correspondientes. Pero repito, determinar los porcentajes es una cuestión mecánica, La cuestión de fondo del contador público es ver, ¿no?
el ojo clínico ahí, como le decía, el ojo clínico tiene que trabajar ahí para ver, digamos, cómo está, digamos, el capital de trabajo bruto, lo viene de capital, ¿no? Y cómo puede solucionarse, que ya le hemos indicado también. Bien, vamos al otro lado, vamos a ver el análisis horizontal o de tendencia, ¿no? Para esto se hace una simple resta, ¿no? El último año, por ejemplo, estos 700, calculen por favor, 798.344, esto menos esto. 798.344 menos 615.214. Y nos debe salir esta cantidad acá. 183.130. Confirme. Sí, profesor. Claro. También olvidé decirle que acá se puede trabajar con los grandes rubros, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí a restar. Esto es un total activo del 2015. El total activo corriente. Total activo corriente, esto menos este valor. 8.689.643 menos 8.502.852. Y nos debe dar este valor. Y naturalmente va a dar, ¿no? Va a dar ese valor, ¿no? Ahora vamos a determinar el porcentaje, porque generalmente cuando analizamos nos olvidamos de las cifras, o sea, de los soles, ¿no? Nos olvidamos de los soles y vamos a ver los porcentajes, ¿no? Más nos interesa aquí cuando analizamos los porcentajes, es decir, cómo determinamos esta última columna. Para eso hacemos lo siguiente. Primero tenemos en cuenta, miren, debemos tener en cuenta que siempre se trabaja teniendo en cuenta un año base. Repito, siempre se trabaja teniendo en cuenta un año base. Ese año base es el año más antiguo. En este caso, el año 2014. El año 2014 va a ser considerado como el año base. Y entonces hacemos lo siguiente. Comenzamos aquí con estos grandes rubros, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Dividan, por favor, dividan 186.000, 186.000, que es la variación o diferencia que hemos encontrado, 186.791 entre el año base, entre 8.502.852 y lo multiplican por 100 para obtener el porcentaje de 2.20. 2.20. Ajá. Y lo mismo tendríamos que, claro, correcto. Y lo mismo tendríamos que hacer para el resto, ¿no? Y lo mismo que tendríamos que hacer para el resto, ¿no? Tengan en cuenta. Pero hay algunas situaciones donde nos va a dar valores negativos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, vemos acá, miren, me voy a ver, esto es donde dice existencias 1. Acá, miren, por ejemplo, existencias 1, donde se ha restado, por ejemplo, este valor, ¿no? Este valor, 3.375.000 menos este valor, que es mayor, ¿no? Por lo tanto, vamos a obtener un valor negativo. O sea, hay una diferencia negativa. ¿Qué quiere decir esa diferencia negativa? Quiere decir que este rubro, en vez de aumentar, disminuyó. Y disminuyó en 140.093 soles. Porque esa parte, justamente arriba dice soles, variación en soles. Pero el signo que tiene esta variación de menos también va aquí. Va al porcentaje, ¿no? El porcentaje también arrastra ese signo, se vuelve negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo divido menos, ¿eh? Si
Yo divido menos 140.093 entre estos, así, estoy dividiendo ahí, menos 140.093 entre 3.515.995 por 100, me va a dar el cálculo negativo. Y entonces lo mantengo así como negativo. Bien, bien. Entonces, esto es lo que pasa aquí con el activo. Lo mismo que estoy haciendo aquí del activo es lo que va a pasar aquí en esta parte. Porque el total pasivo y patrimonio, como lo vimos en un cuadro, también es igual a 100%, miren. Total pasivo y patrimonio igual 100%. Y también acá. Y luego, si quiero saber, por ejemplo, cuánto equivale este pasivo, qué porcentaje tiene, hacemos lo mismo que dije hace rato. Esto 11.978 lo divido entre el total, 20 millones. Compruebe 11.978.762 entre los 20.069.114 y no debe dar estos 59.69. Sí, profesor. Claro, correcto. Y lo mismo, digamos, para los otros conceptos. O sea, el tratamiento es el mismo, ¿no? Y lo vertical es lo mismo y lo horizontal también, igualito, ¿no? Profesor, una consulta. Si bien es Claro, cierto, hay un cálculo de de un porcentaje por cada año, esa variación porcentual que está en las columnas del final es con respecto al ejercicio anterior, ¿no? claro, sobre el primer ejercicio, ¿no? Ajá. En este caso estamos comparando dos periodos porque podría compararse más. En este caso, como usted dice, del año anterior, ¿no? Es en relación al anterior. ¿Qué quiere decir eso? Regreso, por ejemplo, al anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, regreso ahí, ¿no? Me ubico aquí en activo total, en activo corriente, ¿no? En activo corriente. Aquí tengo 2.20 porcentaje, ¿no? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el activo corriente del 2014 creció Es un eh, 200%. no, en 2.20%, en 2.20% solamente, ¿no? En 2.20% en relación con el Ah, año 2014, ¿no? 2015, Ujú. 2014, ¿no? Sí, así es, así es. Y lo mismo podría ser con cualquier rubro, ¿no? Por ejemplo, me voy aquí al activo no corriente, ¿no? Me voy acá al activo no corriente y encuentro aquí que este porcentaje, ¿no? Acá el crecimiento ha sido mayor, ¿no? Quiere decir que el activo no corriente creció, digamos, el activo no corriente del 2014 creció en 26.80 para el ejercicio 2015. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cifras ahí, creció de 8 millones, se fue a 11 millones. Y esa diferencia significa ahí 26.80%, ¿no? Y así, digamos, se interpreta para todos los casos, ¿no? Entonces, analizando, eso que estamos haciendo ahorita son operaciones, pero el asunto es interpretar justamente lo que estamos haciendo, si creció o no creció, cuál ha sido la tendencia, ¿no? Por ejemplo, la tendencia del activo corrientes ha crecido poco, pero ha crecido. El activo no corriente más bien ha crecido más, ha crecido y ha crecido bastante, 26.80%. ¿Eso está bien o está mal, no? Bueno, en este caso está mal, porque el que debió crecer más es el activo no corriente. Perdón, el activo corriente. El que debió crecer más es el activo corriente, porque ese representa el capital de trabajo, ¿no? Igualmente podríamos ver al otro lado. Aquí están los pasivos, la deuda, ¿no? Y vemos ahí, por ejemplo, el pasivo, ¿no? Nos ubicamos aquí en el pasivo. Aquí está, miren, el pasivo 5.16. ¿Qué quiere decir, no? Quiere decir que
las deudas del 2014 crecieron en 5.16% para el año 2015, ¿no? Y ahí lo podemos ver. De 11.391.000, ahora es 11.978.000. Crecieron ahí. No crecieron mucho, pero crecieron. ¿Y cómo creció el patrimonio? O perdón, ¿cómo evolucionó el patrimonio? También vemos que creció. El patrimonio creció en 32.94. Y eso hizo, digamos, que del año 2014 de 6 millones pase a 8 millones. De 6 y tanto a 8 millones y tanto, que lo vemos ahí, ¿no? Esto es lo que teníamos de patrimonio en el 2014 y luego ya tenemos 8 millones. ¿Eso qué significa en términos generales? Si aumentó, digamos, teníamos que analizarlo. Si aumentó por aporte capital, está mal. Por ejemplo, vemos acá el aporte capital aumentado, ¿no? Si aumentó por aporte capital, está mal, porque los accionistas están corriendo más riesgo, ¿no? Pero si hubiera crecido por utilidades, entonces hubiera sido mejor. Pero en este caso, por ejemplo, si bien es cierto, en el 2000, miren, perdón ahí, uy, se fue al otro lado. Mire, tenemos acá, miren, miramos el resultado. El resultado, este es el resultado de 2015, positivo. El 2014 también positivo. En ambos años hubo utilidad, pero en el 2014 se redujo la utilidad en 4.76% para el año 2015. Eso no es adecuado. Lo adecuado es que aumenten. Por eso digo que esta empresa ha crecido en patrimonio, pero no ha crecido porque aumentó el resultado, sino por aporte capital. Es decir, que los accionistas corrieron un riesgo en el 2014 y ahora están corriendo mayor riesgo en el 2015. Lo que quiere decir que luego hay que revertir esta situación, ¿no? Hay que revertir esta situación. ¿Y cómo podemos hacerlo, no? ¿Cómo podríamos hacer que el patrimonio aumente? Por ejemplo, capitalizando deudas. Tendríamos que negociar, por ejemplo, con proveedores. Mire, ahí tenemos proveedores. ¿Qué tal si estos 3 millones, en vez de que estén ahí, lo capitalizamos? Eso se llama, lo que se llama capitalización de deudas. O esta es otra cuenta que tenemos, mire, cuenta por pagar. Tenemos aquí otro rubro, cuenta por pagar. ¿Qué tal si lo capitalizamos igualmente? Aumentaría, ¿no? O sea, el capital podría aumentar de varias formas, no solamente mediante el aporte de los accionistas, ¿no? Entonces, haciendo que aumente mediante una forma, me elimino una deuda y más bien lo capitalizo. O sea, quiere decir que ya no le debo a mi proveedor ni a mi acreedor, sino más bien que lo he convertido en accionista y ahora corre riesgos similares a mí. Técnicamente eso se hace, es factible, legalmente es factible, técnicamente es factible, solamente hay que saber negociar, porque ahí hay que convencer al proveedor, al acreedor. Bien, entonces así sucede con esto. Para ir terminando, esto también, acá el análisis de los ingresos o ventas, ¿no? Tenemos ahí ingresos o ventas, de frente usted le pone 100%. Y aquí hace la siguiente división, mire, aquí le falta un paréntesis, hace la siguiente división. Este costo de ventas lo considera así con ese valor menos 17.170.705 entre el total, 22 millones. O sea,
trabaja con estos dos. 17 entre 22 y tanto. Y debe salirle este porcentaje de acá. Por 100, ¿no? En todos los casos se multiplica por 100. Compruebe, por favor, ahí. Sí sale, profesor, 76. Claro. Igualmente, en el último también es lo mismo. Dividimos esto, dividimos 1.162.000 entre estos 22 millones. Y debe salirnos este 743. Y así, digamos, para el resto, ¿no? Lo que quiere decir que cada componente lo dividimos entre el total. Y el total se le considera aquí a las ventas o servicios prestados. De igual manera para el 2015, igual manera para el 2014. Y la variación es similar a lo que hemos visto anteriormente. La variación es similar. Por ejemplo, aquí miren, resto 22, esto 22 menos 20. Y luego la diferencia está acá. Ahí está, miren. 22 menos 20 y la diferencia está ahí. Y así para el resto. El último año menos el año anterior y ya tengo la variación en soles. Y luego no se olviden, si quiero determinar este porcentaje, ¿qué hago? Es igual que el caso anterior. Tendría que dividir, ¿no? Esto, miren, lo divido esta cantidad, divido esto, 1.937.498 entre el año base. Estos 20 millones. Este es el año base. El año base es el año más antiguo. Y debo obtener, por tanto, este porcentaje. E igualmente para el resto. Y es una cuestión, digamos, de dividir y multiplicar, ¿no? Dividir y multiplicar. Que si uno lo hace en el Excel, eso sale automáticamente. Le ponen las fórmulas en cada sitio, arrastra y sale automáticamente todo, ¿no? Bueno, mañana vamos a seguir viendo este tema. Ahorita estamos a punto de terminar. Yo tengo que marcar y ustedes tienen que almorzar y todo eso. Ya las preguntas, los comentarios, las conclusiones, lo vemos mañana, pues, correcto. Lo vemos mañana. Profesor, gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana.